Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable World Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el día de hoy vamos a hablar de un vídeo sobre consejos sostenibles para hacer o tener en cuenta durante nuestras vacaciones. Porque, volví ayer de vacaciones, estoy todavía en casa de mi madre, tengo que volver a Madrid hoy, pero bueno, aprovechamos el tiempo. Y en estos días que he estado observando pues, a la gente en la playa, sus hábitos, etcétera, digo, jolín, es que todavía hay muchas cosas que son fáciles de cambiar y que yo veo que la gente hace y que a lo mejor la gente no se ha planteado. Entonces digo, pues voy a preparar un vídeo con estas reflexiones que he ido haciendo durante estos días, tengo aquí las reflexiones apuntadas para que no se me olviden, y hablamos un poco de cómo viajar y hacer durante el viaje que tu viaje sea más sostenible. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. El primer consejo es muy obvio. Elige el destino con cabeza, es decir, con cabeza en varios sentidos. Primero, planteate qué necesitas tú como vacaciones. Si vas con tu familia, si vas con tu perro, si vas tú solo, si buscas unas vacaciones más activas, más de desconexión, playa, montaña, turismo. Pero sí que yo tendría en cuenta el cómo te estás transportando a ese lugar, ¿vale? Estás usando un medio de transporte más o menos sostenible, vas tú solo en tu coche, vas en avión, vas en un autobús lleno de gente, en un tren, que es un transporte que usa energía eléctrica, en el caso de Renfe en España, energía, ellos dicen 100% renovable, que será hidroeléctrica, pero bueno. En mi casa también es hidroeléctrica, es 100% renovable, pero no es 100% solar. Y bueno, toma esa decisión de a dónde vas a ir y cómo quieres viajar. Tampoco hace falta que si vas a ir a Estados Unidos te vayas en barco, pero sé consciente de la decisión que tu viaje tiene sobre el medio ambiente, ¿vale? Y luego piensa que no tienes que irte al otro lado del charco para poder disfrutar. Puedes quedarte en un espacio natural cerca de tu casa, en una costa cerca de tu casa, en un lugar que no esté tan masificado, en un lugar natural que no esté sobreexplotado. También puede ser, porque a lo mejor todo el mundo va a esa playa de playa virgen y deja de serlo, ¿no? Todo eso lo podemos tener en cuenta a la hora de elegir un destino. Transporte, qué impacto tenemos tanto en el transporte como en el lugar que elegimos y qué buscas tú, ¿no? El segundo consejo sería el transporte, que ya lo he metido un poco sin querer, ¿vale? Pero no pasa nada si una vez al año tú coges un avión, intenta compensar tu huella de carbono después, no es la panacea, pero bueno, algo remedia. Y si puedes utilizar un transporte colectivo mejor que un transporte individual, o que si vas a usar el transporte individual también puedes luego compensar tu huella de carbono. La forma más fácil de compensarla es plantando árboles. Si no los puedes plantar tú, hay muchas ONGs que plantan por ti. Yo suelo usar para los viajes Tridom, ¿vale? Pero si queréis algo más permanente, tengo un vídeo de cómo plantar árboles que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Que os puede ayudar a compensar esa huella de vuestro transporte. Y para calcularlo también tengo vídeos de cómo calcular la huella de transporte que también lo dejo por aquí, ¿vale? Así tenéis todo. Luego, siguiente capítulo, ¿dónde me quedo a dormir en mi sitio de viaje? Puede ser que yo tenga un apartamento propio, en el cuyo caso, pues muy bien. O puede ser que yo vaya a un hotel, o camping, o apartamento turístico, etcétera, etcétera. Si vas a un tipo de apartamento turístico donde hay gente que vive, que tiene sus propias viviendas ahí, sé lo más respetuoso posible con los vecinos, con el ruido. O sea, imagínate que eres un vecino más, igual que fuera tu casa, tu urbanización o tu bloque de pisos, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy respetuosa cuando usa alojamientos turísticos y parece que todo vale. Y luego, por ejemplo, si usas webs como Booking, que no es que sea la panacea, pero ya cada vez hay más, ¿eh? Creo que, no sé, creo que Atrápalo también. Las que yo uso que más manejo son esas, te ponen el grado de sostenibilidad de los alojamientos y qué hacen para tener esa sostenibilidad.
tipo cuidan no cambiar tanto las toallas, o la energía es renovable, o tienen placas solares en el edificio, todo eso va dando como puntos de sostenibilidad y luego Booking te da un nivel de sostenibilidad de ese alojamiento. Puedes filtrar por alojamientos sostenibles y elegir un alojamiento que tenga más puntos dentro de ello. Ayudar a pequeños negocios familiares o rurales, pues también es un punto a favor, ¿no? Luego, con respecto a la comida, porque los seres humanos, yo no sé por qué tenemos esta necesidad de comer. Y cuando vamos de viaje tenemos que seguir comiendo, no podemos dejar de comer. Entonces, no vayas todos los días al McDonald's, ¿vale? Intenta empaparte de la gastronomía local, de la comida local, de la comida de temporada. Evidentemente, si tienes intolerancias, que es mi caso, que a veces no te queda más remedio que comer en sitios donde se garantice la seguridad alimentaria de tu alergia o de tu intolerancia. Pero bueno, si no tienes un problema y puedes elegir, o tienes un problema menor y también puedes más o menos elegir, apoya restaurantes locales, no apoyes cadenas. Si vas a una tienda, pues intenta ir a una tienda del barrio, no vayas a una gran superficie. Y luego, por supuesto, igual que si estuvieras en tu casa, pues llévate tus bolsas de tela para comprar, algún tupper incluso para comprar. Y si luego tienes que comprar agua, porque en muchos sitios no te queda más remedio que comprar, sobre todo en playa, agua embotellada, o bien te llevas la varita de casa, que eso lo enseño yo en algún vídeo, por ejemplo en el vídeo de Portugal, lo dejo por ahí, que también había consejos sostenibles de viaje, o bien comprar las botellas, la garrafa más grande de 8 litros que te dé el mayor volumen de agua o de alimento en el menor envase posible. Y por supuesto luego para bajarte a la playa y todo eso, llévate tu propia botella de agua reutilizable, etcétera, etcétera. Incluso si quieres un refresco en la playa, te puedes comprar una botella grande de refresco y llevártelo fresquito en tu botella térmica a la playa. No te hace falta comprarte la latita o la botellita en plena orilla, que encima muchas veces ahí se queda. Pero bueno, con respecto al minimalismo de la maleta, ¿vale? Lleva ropa versátil y cómoda, esto lo hemos hablado ya en alguna ocasión. Lleva ropa que sea casi toda, que sea entre la misma paleta de colores, que sea combinable entre sí, ¿vale? Puedes llevar algo más mono, pero piensa realmente qué es lo que vas a hacer en esos días. No te lleves todos los conjuntos que te encantan, pero que no vas a usar. Si vas a estar todo el día en la playa, pues llévate más ropa de playa y menos ropa de calle, porque a lo mejor con 2 o 3 ropas tienes para esa semana que vas a estar, porque solo te la vas a poner por la noche. Lleva tu kit si lo ves en la maleta igual, porque luego puedes salir a cenar y puedes aprovechar y usar tu servilleta de tela, o puedes, yo qué sé, de repente acabas en un japonés, pues tienes tus palillos reutilizables. Nunca se sabe. Más cosas de tema cosmética. Es que señalo así porque tengo la maleta ya abierta con la bolsa, así la estoy viendo. Como siempre, lleva toda tu cosmética sólida posible. Te va a ahorrar espacio, te va a ahorrar problemas en el avión. Yo creo que lo conté, sí, lo conté en el viaje de Macedonia. Lo dejo por ahí también, ya llevo 3 vídeos, creo. Y sobre todo, muy importante, el protector solar, que sea certificado, que no daña la fauna y la flora marinas, ¿vale? Si es de filtro mineral y no te daña a ti, mejor, pero que no contamine al medio ambiente, porque los protectores solares, si bien son muy necesarios, son un gran problema para el medio ambiente, ¿vale? Entonces, bueno, importante también. Y ya está. Si llevas menos equipaje, estarás ayudando también en alguna forma a que el transporte pese menos, a que vaya más ligero, porque por tu maleta no. Pero si todos lleváramos una maleta minimalista, a lo mejor en un avión reducimos unos cuantos kilos al avión y por tanto combustible al motor, ¿no? Y por último, durante el viaje, sé consciente, ¿vale? No dejes basura donde vayas, en la playa, en el campo, en un camping.
compórtate como si estuvieras siempre en tu casa. Es horroroso ver cómo queda la playa después de todo el día, las colillas. Es complicado. Igual que a lo mejor en tu casa o en tus rutas senderistas recoger basura, también puedes, si cuando ya te vas a recoger tu sombrilla alrededor hay una lata, la puedes coger y tirar, como lo harías cuando vas de senderismo haciendo plugging, que se llama, ¿no? Lo de la recogida de basura. Si vas a, por ejemplo, a pueblitos de estos tipo de la España profunda, como yo digo, o de la Andalucía profunda, y de repente te encuentras a las típicas abuelillas hablando en la puerta de su casa, no les hagas una foto como si fueran unas estatuas de museo. Son personas, tienen una privacidad. Respeta la privacidad de las comunidades a las que vas, porque ciertamente creo que muchas veces salen fotos en internet que yo no sé si la gente sabe ni siquiera que esa foto suya está por ahí, ¿vale? Es la privacidad de las personas. Igual con, pues, cuida a los animales que encuentres, no son un zoo, si hay caballos en el campo o burritos en una finca, en fin, que parece una locura, pero si digo estas cosas es porque las veo. Y luego, si vas a comprar algún recuerdo del viaje, pues vete a una tienda local que haga las cosas artesanales, no compres el típico souvenir que viene de China, ¿vale? Intenta favorecer también ahí el comercio local. Y lo más importante que no he dicho hasta ahora de todo es, sobre todo, desconecta y vuelve con fuerzas, aprovecha esos días para reflexionar sobre tus hábitos, sobre cómo puedes ser más sostenible, de modo que después de las vacaciones te propongas, bueno, para mí es que el año casi empieza en septiembre, ¿vale? Mi vida va de septiembre a septiembre. Tengas unos propósitos de año nuevo o de curso nuevo, pues más sostenibles y que tengas más energía y más fuerza para hacerlos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirvan estos consejos, que haya algo que os haya hecho pensar o mejorar en lo que no habíais caído antes, que cualquier otra cosa que queráis aportar la podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.